quiero que nos pongamos todos en el libro de Hebreos. Dice la palabra en el libro de Hebreos: en verdad Moisés fue fiel. Diga conmigo, él era fiel. Ahora dígale a su vecino: Moisés era fiel. Ahora dígale: Dios espera que yo sea fiel. Dígale: Dios espera que yo sea fiel. En verdad Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración. Diga conmigo, ilustración. Una ilustración es una forma de tratar de explicar algo que no necesariamente se lo puede explicar directamente. Entonces es una metáfora con la que te va a permitir entender. Y todo el trabajo de Moisés fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Diga conmigo, por eso Cristo es más importante. Cristo es más importante, literalmente. Entonces Cristo estaba a cargo de toda la casa. Y una de las cosas que nosotros luego vemos es: y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz. Diga conmigo, necesito oír la voz de Dios. Una de las cosas que necesitamos entender es que el Espíritu de Dios está hablando. Su voz sigue hablando. Su voz sigue clamando. Y el Espíritu Santo dice: cuando oigas su voz, ten cuidado y no endurezcas el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado. Continúo con la lectura. Estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure este hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, esa fue la palabra del inicio, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Es la segunda vez que menciona la misma expresión: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón. Así como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto, usted recuerda, en esclavitud, guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Permítame poner un fundamento para lo que quiero compartir durante las próximas semanas, si Dios así lo permite. Quiero que entiendas conmigo esta realidad. Todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento, como en lo que encontramos de la vida de Moisés, es una ilustración, es decir, algo que me ayuda a entender lo que se revela en el Nuevo Testamento. Los escenarios cambian, pero ¿sabes qué? Aun cuando los escenarios y los tiempos cambian, el carácter de Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. Ahora dígale a su vecino: Él es el mismo de ayer. Dígale: es el mismo de ayer. Dios no cambia. Su carácter permanece. En otras palabras, lo que vemos a Dios expresar en el pasado
sigue siendo lo mismo que expresa en el presente. A veces llegamos a creer que el pensamiento de Dios evoluciona del Antiguo al Nuevo Testamento. Dios no cambia. Sus pensamientos siguen siendo los mismos. Obviamente, en el Antiguo Testamento se nos revela una figura, una ilustración de algo que se hace evidente en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. El Antiguo Testamento es verdad que nos ayuda a ir comprendiendo lo que va luego a revelarse frente a nuestros ojos en la persona de Jesús. Pero el carácter de Dios no cambia. Las demandas de Dios siguen siendo las mismas. Los pensamientos de Dios siguen siendo los mismos. No evolucionan. Nosotros crecemos y evolucionamos. Dios no crece. Él nos ama igual desde el principio. Nos ama más. No nos ama menos. Nos ama igual. Él no cambia. Y esto es importante como fundamento para lo que quiero compartir. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Número 2, Dios sigue hablando. El Espíritu Santo desde el principio hasta el final y aún en nuestros días sigue estando activo. Sigue hablando a la humanidad. El tema es que no todos logran escuchar su voz. No todo el mundo logra discernir su voz. A veces pensamos que oír y discernir es lo mismo. Caballeros, ¿a cuántos de los caballeros presentes les gusta el fútbol o los deportes? ¿Ok? Levántenlo. ¿A cuántos de los caballeros presentes les gusta ver una buena película de acción? Levántame la mano, ¿cierto? Qué increíble. Uno está enfocado viendo la pantalla, eso que le apasiona, y tu esposa desde lo lejos te habla. ¿Quiénes reconocen la voz de su esposa? ¿Quiénes entienden lo que su esposa les dijo? No es lo mismo oír que entender, que interpretar. Y el problema es que aunque Dios sigue hablando, muchos están por ahí como estoy escuchando la voz de Dios, pero no sé interpretar esa voz. No logro discernir lo que me está hablando. Sé que me está hablando, pero no logro entender qué es lo que realmente me está diciendo. Pero déjame decirte, Dios sigue hablando. El tercer fundamento con el que quiero poner para todo lo que vamos a conversar es este. El problema de no oír es que seguimos teniendo un problema del corazón. Por esa razón es que 2 veces escuchamos en esta porción, luego vamos a encontrarla otra vez. Es que no endurezcas el corazón. El corazón se aleja de Dios. Somos entretenidos por cualquier cosa que nos llama la atención. Espérate, van a tirar los penales, van a cobrar el penal. Entonces, espérate, y te está hablando, pero tú espérate. Amor, se está quemando la casa. Ah, ya, perdón, ¿qué cosa? Cuando es tarde. Cuando es tarde. No endurezcas el corazón. El corazón se vuelve maligno e incrédulo. Son cosas que mencionamos, que se mencionan en Hebreos. El corazón se aleja de mí. Estas son expresiones en estas pocas líneas que evidencian por qué para Dios es importante guardar el corazón. Porque ahí es donde ocurre todo en la vida. ¿Sabes? A mí hace muchos años el libro de Hebreos me fascina. Aunque te parezca increíble lo que te voy a decir, vuelvo casi todos los meses al libro de Hebreos. Siento que tengo mucho que aprender todavía del libro de Hebreos y no siempre logro entenderlo todo y sigo profundizando y Dios me muestra cosas y vuelvo casi todos los meses y no siempre lo leo, pero lo estoy escuchando y a veces procuro por lo menos una vez en el mes, una vez al día, me leo o escucho todo el libro de Hebreos, me atrapa. Y una de las cosas que he encontrado es que aunque Dios está hablando, no siempre nos relacionamos bien con la voz de Dios. Cuando tú, por ejemplo, ves en Hebreos capítulo 2, verso 1, dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Sabes? La voz de Dios viene, pero a veces estoy tan distraído que me deslizo. Tú sabes, un desliz es no pasa nada. Sigo de pie, pero es un desliz, es un pequeño desvío. Y cuando tú vas caminando en una línea recta, un pequeño desvío de 5 grados no se siente realmente. El único detalle es que cuando vas caminando, esos 5 grados que no se sentían se convierten en un punto completamente diferente. Entonces, todo inicia el alejamiento del corazón con un pequeño desliz acerca de la palabra.
Entonces, sí, claro. Y el punto es, cuando tú vas leyendo el libro de Hebreos te das cuenta, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 19 dice, como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de la incredulidad, lo acabamos de leer. Y el punto es que a veces ya no solamente es un desliz donde sé lo que la palabra dice, pero creo que, sino que empiezo a dudar. Empiezo a no creer. La incredulidad es la duda. ¿Sabes qué? Yo sé, Dios dice esto, pero dudo de que sea práctico para mi vida. Y el problema es que esto es una espiral descendente, porque luego, por ejemplo, en el 5:11 te vas a encontrar, y esto de aquí es algo que lo vas a descubrir cuando lo leas. Dice, me gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece no quieren escuchar. Lo que inicia como un desliz, que luego se convierte en duda, se transforma en un desoír. No quiero oír ya. Me dicen lo mismo siempre. La verdad es que estoy cansado de escuchar lo mismo. Y ese desoír obviamente me aleja más y más. Al punto que, por ejemplo, en el 10:26 del libro de Hebreos dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, ya hablamos de cosas intencionales. Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Lo que está diciendo en esta espiral descendente es que todo inicia con un desliz. Ese desliz se convierte en un desoír. Ya no quiero escuchar. Me da pereza escuchar su voz. Ya no, mi corazón empieza a endurecerse y ahora empiezo a no solamente a desoír, sino a despreciar. Ya desprecio. Y finalmente actúo de forma desafiante. Aunque sé lo que dice, la verdad no me importa. Por ejemplo, en Hebreos 12, verso 15 dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura les estorbe y muchos sean contaminados. No sea que haya entre nosotros algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Esta cadena desencadenante, este problema que es una espiral descendiente, empieza con un desliz que me hace dudar, que luego me lleva a una pesadez para no querer oír, a un desprecio porque ya me mantengo en una postura de obstinación y abiertamente termino desafiando. ¿Sabes? Eso es lo que ha provocado la oscuridad que vemos en el mundo. El corazón se ha endurecido. Y es claro, la Biblia nos explica cómo. La oscuridad que ha sobrevenido al mundo es la misma de antes, pero tiene una nueva manifestación. Esta oscuridad permea nuestros medios de comunicación, nuestro entretenimiento, nuestros mercados, nuestras escuelas, nuestras empresas, nuestras plazas públicas, nuestros gobiernos, nuestra cultura, nuestras vidas. Esta oscuridad está obrando la transformación de toda nuestra sociedad, el derrumbe de los antiguos cimientos y la destrucción de las centrales normas morales, valores y percepción y fe. Estamos ante una oscuridad inclemente. No solamente busca establecerse y crecer, sino también ejercer un dominio absoluto, someter todo lo que toque, subyugar el lenguaje, alterar la percepción, rediseñar la realidad a su imagen. Es una oscuridad que requiere que cada lengua confiese su nombre y cada rodilla se doble ante ella para honrarla. En cuanto a aquellos que desafíen o resistan su conquista, trata de asimilarlos, de transformarlos, de destruirlos. Incluso trata de derrumbar su disposición a resistirla. Es una oscuridad tiránica. No puede descansar hasta que toda luz sea extinguida. Vivimos en un escenario donde pareciera que la iglesia, en lugar de avanzar, está retrocediendo. En lugar de alcanzar a las nuevas generaciones, pareciera que la estamos perdiendo. En lugar de ganar el corazón de nuestros hijos, pareciera que los estamos alejando. Vivimos días donde parece que hemos perdido nuestra autoridad y nuestra fuerza,
donde ya no hay poder, sino que recurrimos a la persuasión, pero ya no hay transformación, solo entretenimiento. Vivimos días que se sienten como si estamos perdiendo nuestra influencia. Es como si fuésemos esa sal que Jesús mencionaba, que ha perdido su sabor y no sirve para mucho ya en el mundo actual. En gran medida, esto sucede porque hemos dado paso al pecado, a la rebeldía abierta, a la negligencia del propósito, a la tolerancia de lo malo, al punto de normalizar lo malo incluso dentro de nuestra vida y nuestros hogares, aún dentro de nuestras congregaciones y obviamente en nuestras naciones. En muchos sentidos pareciera que los días de Isaías son los días que hoy nosotros vivimos, cuando vemos un pábilo que humea y pareciera que se apaga, pero aún ahí Dios sigue hablando. Su voz sigue sonando, su voz sigue despertando, su voz sigue llamándonos, su voz se sigue escuchando. Es como un eco que resuena en la mente y en el corazón de los que esperan en Él. Sus palabras siguen dando esperanza, su voz se sigue escuchando. Usted recordará las palabras de Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla, no la nación, el pueblo, y ora, y busca mi rostro, y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Recuerdo la canción de Marcos Vidal. Buscadme, y viviréis. Dios sigue hablando. El único detalle es que hay gente que no está escuchando. He pasado días en oración tratando de entender lo que Él está hablando. Y hay tres cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón y son de las que quiero conversar, no hoy, pero sí a lo largo de varias semanas con el favor del Señor. Y la primera es que tenemos que aprender a caminar en el arrepentimiento. El Espíritu Santo está diciendo, vuélvete a Dios, vuélvete a Él. Son días para arrepentirse. Y voy a hablar de eso brevemente, por lo menos iniciar. Pero lo segundo que Dios está hablando es que cuando la iglesia, en lugar de avanzar, retrocede, y en lugar de ser luz, se vuelve oscuridad, es porque la iglesia ha perdido su autoridad, ha perdido su influencia, porque obviamente abrazó de alguna forma la negligencia y el pecado, y esto de aquí nos ha llevado hacia abajo. Pero si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces se arrepintiese, entonces es tiempo de caminar en arrepentimiento, porque cuando caminamos en arrepentimiento, la autoridad se vuelve a legitimar. De esto es lo otro de lo que quiero hablar, de que el Espíritu Santo ha estado tratando en mi corazón, legitimar la autoridad. Hay muchos que están en lugares de autoridad de forma ilegítima. Y hay algunos que llegaron legítimamente, pero no están legitimando la autoridad que son llamadas a ejercer. Y la iglesia penosamente ha deslegitimado. Entonces oramos, no ocurren cosas, porque obviamente nosotros hemos dejado un vacío en lo que debería sostenernos. Pero cuando legitimamos la autoridad, lo tercero que sucede de forma inevitable es que el avance
se acelera. Las cosas que nosotros vemos, cada lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, se vuelve una realidad. La luz empieza a extenderse hasta los confines de la tierra. Nosotros debemos entender que esto es algo de lo que el Espíritu está hablando. Y no voy a hablar de todo ahora, pero quiero invitarte a tener esta conversación durante varias semanas para poder escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Y por lo menos quiero iniciar con algo: caminar en el arrepentimiento. El Espíritu de Dios está diciendo: vuelve a mí. Y comienza con la iglesia. Arrepentimiento no es una palabra moderna, no es una palabra de estos tiempos. Es más, en los días que vivimos, hablarle a alguien arrepiéntete es bastante ofensivo, porque no vivimos en los días, nuestra cultura no acepta que debe arrepentirse, y menos si señalamos el pecado. Y la iglesia ha entrado también en ese ejercicio. Ya no se escucha hablar del pecado en las iglesias. Ya no se escucha hablar de la importancia del arrepentimiento. Arrepentimiento y pecado son palabras, problemas en la actualidad. Son palabras que hay que matizarlas para de alguna manera cautivar a la gente. Pero la Biblia es clara. Aún dentro de la iglesia no nos gusta entre cristianos hablar de arrepentimiento, menos de pecado. Y en gran medida es porque tenemos definiciones incompletas que nos hacen pensar equivocadamente. El problema del pecado es un problema que de alguna forma creemos es un asunto exclusivamente moral. Entonces, ¿qué sucede? La cultura lo resuelve. La cultura dice: no me llames inmoral, porque ahora yo vivo en un mundo relativista donde lo inmoral o lo moral ya no existe, porque todo es amoral. En otras palabras, es un asunto de pura percepción nada más. Ya no definas esto. Y el problema es que la iglesia penosamente se quedó estancada en el concepto de la moralidad como única cosa llamada pecado. Mira, seamos honestos. ¿Quién cree que violar los 10 mandamientos está mal en la vida? Levánteme la mano con sinceridad. Uno de los mandamientos: no matarás. Obviamente no voy a matar. Si mato, de ley voy a estar en prisión. Otro de los mandamientos es: no robarás. Obvio, no voy a robar. Y si robo, bueno, que no me pillen, pero si me pillan voy a terminar en prisión. Pero ¿qué hay cuando violamos el mandamiento de guardar el día de reposo? Ahí no nos escandalizamos. Y si te das cuenta, no matar son 2 palabras. Pero cuando miras el día de reposo son párrafos enteros. Es decir, en aquello en lo que Dios pone peso es donde nosotros menos valoramos. No sé si me logras captar. El problema es que tenemos un concepto equivocado de pecado. Pienso que solamente son asuntos morales. Por eso me escandalizo con ciertas cosas. Pero no son solamente asuntos morales, son asuntos del corazón. Porque los pecados más secretos, Dios los pone en la misma balanza que los asuntos morales. La palabra pecado en el Nuevo Testamento es hamartía, que literalmente significa errar al blanco. Y usted sabe, errar al blanco es ese ejercicio de los Juegos Olímpicos donde si no das en el centro, obviamente no ganas. Hay sutilezas espirituales que se filtran en nuestras vidas cotidianas. Parecen conductas normales, pero son prácticas espirituales que revelan lo ajeno o cercano que estamos de Dios en el día a día. Y ese es el problema. Mira, abrimos la Biblia. Recuerda, el carácter de Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. La naturaleza de Dios sigue siendo la misma en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vamos al Antiguo Testamento, porque a veces pensamos que para Dios las cosas van evolucionando, entonces el pensamiento de Dios va cambiando. No, Él sigue siendo el mismo. Cuando miras la vida de Saúl, por ejemplo, y él desobedece a Dios abiertamente, un tema de obstinación, de rebeldía abierta. Mire lo que dice, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 15, Samuel le responde a Saúl: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Acaso le agradan tus ofrendas quemadas y tus sacrificios? ¿O que obedezcas su voz? Él no cambia en su carácter, él sigue hablando y él dice: la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Lo que Samuel está diciendo, las cosas que hacemos exteriormente obviamente son importantes, pero los asuntos del corazón son los que realmente Dios valida.
Porque si las cosas que hacemos no nacen de un corazón correcto, cercano a Dios, de nada vale. De nada vale. Pero si nacen del corazón correcto, se sabrán sostener en el tiempo las cosas que hacemos porque se hacen por la razón correcta. Y luego dice, mire lo que dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. ¿Tú crees que Dios cambia? Entonces Dios ve hoy la terquedad es la obstinación. Yo hago lo que yo quiero. Y la rebeldía es, entendiendo lo que Dios dice, yo decido hacer algo diferente. ¿Usted cree que Dios dice, sí, es que bueno, eso no es tan malo como el adulterio o como el homosexualismo? No, las cosas están en el mismo escenario. Pero nosotros, aún la iglesia, nos escandalizamos de unas sino de otras, porque tenemos una visión parcializada del problema. La obstinación, la rebeldía son equivalentes a la hechicería o a la idolatría. Veo a alguien experimentar idolatría y obviamente le reclamo, pero veo a alguien que mantiene su terquedad aún delante de lo que está abiertamente escrito y no lo trato igual. Tenemos una mala definición de pecado. Pecado es no entender lo que Dios espera de nosotros y hacer algo completamente diferente a lo que Él nos pide. Y el punto es que el pecado solo conduce en una dirección, muerte. Usted lo ha escuchado tantas veces, Romanos 6:23, porque la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Eso es gracia. Su voz sigue diciendo, vuelve a mí. La única forma de volver a Él se llama arrepentimiento, que también es una palabra poco usada hoy. Y así como tenemos una mala definición de pecado, porque pienso que solamente son asuntos morales, y por eso me escandalizo por ciertas cosas, pero no por otras, y estoy tan ciego porque las otras son tan delicadas como las evidentemente expuestas. El único camino es el arrepentimiento. Y quiero mostrarte esto. Voy a hablar de arrepentimiento sobre varios asuntos, pero no hoy, pero por lo menos quiero dejar la base de arrepentirse. Es la palabra metanoia. Y es una palabra compuesta que básicamente se traduce como pensar diferente. Es un asunto de reconsiderar las cosas. Cuando yo hablo, cuando la Biblia habla de arrepentimiento, la Biblia dice, oye, tienes que pensar diferente. Si tú crees que la vida que estás llevando es una vida que realmente agrada a Dios, tienes que pensar diferente. Es un asunto de pensamiento. El Señor dice, oye, vuelve a mí. Vuelve a mí. Yo estoy hablando. Yo quiero restaurar tu vida, tu casa. Yo quiero restaurar tu salud, tus finanzas. Yo quiero volverte al propósito, volverte al llamado. Yo quiero volverte a dar la vida plena y abundante que tú anhelas. Yo quiero que tú vuelvas a disfrutar del gozo y de la paz que necesitas. Porque el gozo es tu fuerza y la paz que sobrepasa todo entendimiento es lo que guarda tu vida a pesar de la adversidad. Dios sigue hablando. Las palabras del profeta Isaías siguen siendo las mismas que encontramos en el Nuevo Testamento. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Busquen. Llámenlo ahora. Él está hablando. Llámenlo mientras está cerca. Y luego dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo, ¿qué cosa? Pensamiento. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Inmediatamente dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Así dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran ni imaginarse. El punto es que pienso que arrepentirme es un asunto de sentirme mal por algo que no está funcionando. Eso suena muy romántico, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio en la manera de vivir, porque veo las cosas diferente y pienso diferente. Porque permito que los pensamientos de Dios desafíen mi vida. Así como los cielos están más altos que la tierra, y así mis caminos están más altos que sus caminos, mis pensamientos son más altos que los vuestros.
Los pensamientos del Señor no se comparan con los míos. Entonces yo tengo que crecer en mi manera de pensar. Renueva tu mente, decía el apóstol Pablo. No te amoldes a la forma de pensar del sistema, del mundo, sino que permite que Dios renueve tu manera de pensar. Yo necesito entender que el Señor me invita a cambiar mi forma de pensar. En un mundo que huye del matrimonio, debemos pensar en aprender a vivir bajo un pacto. En un mundo que está lleno de egoísmo y avaricia, debemos pensar en el valor de la honra y la misericordia. En un mundo de conflictos y violencia, debemos aprender a vivir pensando como pacificadores. Aunque a veces no parecemos pacificadores, parecemos, tú sabes, dale. En un mundo de pecado, debemos aprender a pensar y anhelar la pureza. En un mundo que legaliza la injusticia y la inmoralidad, somos llamados a buscar la justicia del reino de Dios. En un mundo que le da la espalda a Dios, somos llamados a buscar primeramente su reino. En un mundo que le fascinan los likes, debemos aprender a priorizar la aprobación de Dios por sobre todas las cosas. En un mundo de carisma y de buena imagen, somos llamados a vivir con carácter. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Dios nos invita a vivir en el arrepentimiento. Y yo oro, aunque voy a hablar de esto la próxima semana más a fondo, pero quería poner el fundamento. Que tú escuches su voz. Porque hay cosas donde tú estás estancado y Dios te dice, quiero que crezcas. El pecado te lleva hacia abajo, pero el arrepentimiento te lleva hacia arriba. Sus pensamientos son más altos. Sus caminos son más altos. Su vida es superior. Muchos sobreviven, pero Él vino para que tengamos vida plena y abundante. No sé si usted lo logra ver. Por eso dice, arrepentíos. Entonces vendrán tiempos de refrigerio. Cierra tus ojos conmigo. Padre, quiero darte gracias.